Hemos preparado algunas charlas hablando con Diego de qué podíamos, claro, hablar de todo del endovascular es complejo en poco tiempo, pero yo creo que lo hemos dividido en femoropopliteo y below the knee, evidentemente encarado al DCB, pero también es importante el vessel prep, lo cual aquí lo hemos unido un poco. ¿Vale? Este es el algoritmo que seguramente todos hacemos. Quien hace endovascular hace ese algoritmo. Primero se enfrenta a la lesión, después cruzamos como podamos, intraluminal, subintimal, retrógrado, catéter de entrada, si conseguimos cruzar. El siguiente paso es el vessel prep. El siguiente paso es, en función, o al menos en nuestro caso, en función del vessel prep, escoger el tratamiento que decidamos y luego comprobar el resultado final. Yo creo que todo eso lo hacemos y es común. Cada paso de eso tiene su importancia para intentar optimizar y conseguir los mejores resultados. Vamos a focalizarnos un poco en el vessel prep. En el vessel prep nosotros tenemos a nivel de mercado hay muchos dispositivos, desde el scoring balloon, desde el POVA, desde el no compliant balloon, terotomos, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, el más usado es el POVA, entendiendo POVA como semi-compliant, como un balón semi-compliant. No considero el no compliant un POVA. Digo desafortunadamente porque todos conocemos las limitaciones del POVA. Imaginaros esta lesión, que es una lesión mixta, como la gran mayoría, que está calcificada, que tiene parte más blanda. El POVA lo dilatas y donde se expande más, donde tiene menos fuerza, o sea, donde tiene menos resistencia. ¿Dónde queremos que se expanda más? En esta zona, porque si no, no estamos haciendo más. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la presión. Cuando aumentamos la presión, para aumentar la presión aquí y vencer esta lesión, estamos aumentando la presión también en zona sana. ¿Por qué? Porque hace lo que se llama el hueso de perro, ¿vale? Y como veis allí, aumenta el barotrauma o aumenta la presión en zonas no tan deseables y podemos producir disecciones limitantes de flujo, etcétera, etcétera. Si estamos hablando del sector femoropopliteo, sabemos que es un sector complejo, hostil, donde convergen diferentes fuerzas al mismo tiempo y eso, si tenemos que poner un stent, pueden pasar problemas, depende qué stent pongamos, porque imaginaros, todos nosotros tenemos, todos vosotros estáis con la rodilla flexionada y podéis tener, evidentemente en personas enfermas, no vosotros, espero que no, pero podemos tener estas elongaciones que si ponemos un stent ahí, implantamos un stent ahí, depende qué stent ponemos, podemos encontrarnos con situaciones de estas, desde kinkings, desde fracturas, y sabemos que las fracturas, sabemos que son una causa de restenosis, de pérdida de permeabilidad. Fijaros aquí, en este stent, no sé si se aprecia desde el fondo, este stent era considerado un stent mimético, era un SmartFlex de Cordis, lo retiraron como mimético prontamente porque se vieron que había muchas fracturas. Fijaros, donde hay las 3 fracturas, donde coincide con los 3 puntos de flexión y eso causa problemas. Teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica y teniendo en cuenta los problemas que pueden acarrear los stents en esta zona, parece lógico intentar hacer o seguir o perseguir la estrategia de leave nothing behind. Sobre todo teniendo en cuenta, utilizando balones con droga, que ha visto la evidencia que tanto en lesiones simples como en complejas funcionan y tienen buenos resultados. Y esto es así, pero si nosotros leemos la letra pequeña de estos estudios, vemos que conforme va aumentando la complejidad de la lesión, longitud y oclusiones, aumentamos la tasa de stent de rescate. Es decir, tiene buenos resultados el balón con droga, pero en estos estudios se demuestra que a mayor complejidad de la lesión necesitas combinarlo con un stent. ¿Vale? Por tanto, parece que la estrategia de solo balón con droga o leave nothing behind parece que es menos factible conforme aumenta la complejidad de la lesión. La pregunta sería, si hubiéramos
hecho estos estudios con otra herramienta para preparar el vaso que no fuera el POVA, ¿tendríamos resultados distintos? ¿Sí o no? Yo no tengo ninguna duda que sí. Si hubiéramos utilizado otras herramientas para preparar el vaso que no fuera el POVA, a lo mejor hubiéramos reducido esa tasa de stent. Nosotros hicimos un estudio, esperemos publicarlo este año, es un randomizado, 2 ramas, POVA más DCB versus Scoring Balloon más DCB, solo isquemia crítica, y es un estudio donde yo estaba en el otro hospital. Importante, no hay conflictos de interés porque no está patrocinado por ninguna empresa, ¿vale? Los objetivos: mirar la tasa de bailout stenting, mirar la permeabilidad y ver sobre todo los costes, porque dices, vale, aquí preparas con un scoring balloon que aquí vale 3 veces más que un POVA, dices, saldrá más caro usando el scoring balloon. Mi hipótesis de entrada era que como mínimo no era más caro. ¿Por qué? Porque si tú usabas el scoring, a lo mejor ahorrabas o no tenías que poner stent, y el stent era caro. ¿Qué salió? Vamos a ver. Criterios de inclusión, los típicos, isquemia crítica solo. Esto es importante, creo yo, porque en muchos estudios está excluido aquellos pacientes que no tienen un vaso de salida de entrada. Aquí no lo excluimos, aquí lo excluimos si no conseguíamos un vaso de salida al final, pero de entrada no estaba excluido, podíamos tratarlos, es decir, los vasos de salida below the knee se pueden tratar. Lo único que excluimos es unas cosas que yo creo lógicas, trombus, bypass, o que había una lesión que no la inflow que no la podías tratar. Y Fanelli 4. Fanelli 4 es un alto grado de calcificación en la clasificación de Fanelli. ¿Por qué? ¿Por qué lo excluimos? Porque nosotros ya teníamos experiencia en el scoring balloon y nos dimos cuenta de entrada que el scoring balloon no servía para lesiones altamente calcificadas, heavy calcified lesions. Todo lo otro sí. Eso no quiere decir que no se haya incluido calcificación. Sí, se ha incluido de 3, 2 y, bueno, 1 no es calcificación, pero el 3 sí, que es una alta calcificación también, pero el Fanelli 4 no. Y siempre me gusta apuntarlo. Protocolo de tratamiento, el típico, predilatación 1-1, balón con droga un poco superior, es decir, si tú dilatas a 5 porque el vaso es de 5, el balón con droga yo siempre le pongo a 5.1 porque me aseguro que la droga, el balón contacta con la pared, que es lo importante. Un balón con droga debe contactar con la pared arterial, ¿vale? Para transmitir la droga a nivel de la íntima. Si quedaba disección, posdilatación, y si no, spot stenting, tan corto como fuera posible. No se permitían los cubiertos ni los stents con droga, lógicamente. El análisis estadístico fue hecho por un estadístico que no sabía el grupo, es decir, yo le di los resultados, grupo 0, grupo 1, analicemos, y no sabía si grupo 0 era scoring balloon y grupo 1 era POVA. Me los analizó sin saber el grupo, por eso fue ciego. 83 pacientes se incluyeron, 40 pacientes POVA, 43 pacientes scoring balloon, el seguimiento durante 2 años y luego la práctica habitual, 1 mes, 6 meses, 12 meses, 18 meses. La demografía, como vemos, son comparables los dos grupos porque la P no salió significativa en ninguno de los dos grupos, son comparables. A destacar, Rutherford 5 se podía incluir 4 y 5, pero el 5 era más del 85% en ambos grupos, o sea, es isquemia crítica, pero sobre todo gente con lesiones. Diabéticos más del 77%, insuficiencia renal más del 45%, o sea, es un real wall, o sea, es pacientes no seleccionados. A pesar de ser homogéneos, porque no salieron P significativas, si nos damos cuenta, parece ser, no de forma significativa, pero parece ser que el grupo scoring balloon es más complejo. Hay más calcificación, hay más diabéticos, más Rutherford 5, o sea, parece un poco más complejo. ¿Cuáles son las características de la lesión?
igualmente homogéneas, no hay ninguna diferencia, son comparables ambos grupos, pero fijaros, TASC C y D más del 50%, lesión más del 21 centímetros por cada grupo, oclusiones más del 50%, o sea, otra vez es un estudio con lesiones reales que todo el mundo trata, que siempre criticamos los estudios de, no, sí, bueno, pero no son mis pacientes, ¿por qué? Porque son lesiones pequeñas, son claudicantes, etcétera, etcétera. Estas es lesiones del mundo real. Otra vez, si nos fijamos, parece, no de forma significativa, pero parece que el grupo de Scoring Balloon es un poco más complejo. Y los resultados, este es el estudio. ¿Qué resultados fueron? De forma significativa, no sé si se perciben bien los números, de forma significativa el porcentaje de STEN, el 32,5% en el grupo del POBA, 4,7% en el grupo del Scoring Balloon, de forma significativa. La permeabilidad, de forma significativa, de forma global, mucho mayor en el Scoring Balloon que en el POBA, 90% frente al 70%. Si nosotros lo dividimos por seguimiento, vemos que no hay estadísticamente significativa, un problema de potencia muestral, pero vemos que conforme va avanzando el tiempo, las diferencias se van ensanchando. Por ejemplo, a los 2 años hay una diferencia de 65%, 88%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Si incrementamos la muestra, seguramente eso saldrá significativo. Otras variables no significativas, que es la tasa de revascularización de la lesión diana. No significativa, pero la diferencia es importante. Igual que la reintervención, 2,5 meses antes en el grupo del POBA, y eso tiene repercusiones clínicas, porque si tú mantienes permeable un procedimiento 2 meses más tarde que el otro, a lo mejor cura esa herida y a lo mejor, aunque se tape, si ha curado la herida, no tienes que volver a reintervenirlo, ¿vale? Y las úlceras curaron 1 mes antes en el grupo del Scoring Balloon. Costes. Vamos a ver, que era a lo mejor lo que pues salió significativamente mejor, no inferior, sino significativamente más barato preparar el vaso con Scoring Balloon que con el POBA. Una diferencia de unos 100 y pico euros por paciente. Eso es de análisis general, pero ¿podemos identificar algún grupo que aún se beneficie más o no se beneficie del Scoring Balloon? Vamos a estratificar por TASC A, B y TASC C y D. A y B, permeabilidad significativamente mejor con Scoring Balloon. C y D, no hay significación estadística, hay mucha diferencia, por eso entre grupos, pero no hay significación estadística. Si aumentamos la población muestral, seguramente eso sea significativo, pero salieron así, dejemos así. Bailout stenting. A-B, no hay diferencia significativa, a pesar de que hay una diferencia importante, del 0%, de 0 pacientes tratados del grupo A y B necesitaron STEN en el grupo de Scoring Balloon y 4 sí que lo necesitaron. La diferencia significativa está en el C y D, que de forma significativa necesitaron muchos más STENs los pacientes preparados con POBA que con Scoring Balloon. Si juntamos estas dos variables, podríamos decir que usando el Scoring Balloon tendrás más permeabilidad en A y B y tendrás la misma permeabilidad en el C y D, pero con muchísimos menos stents. Es decir, el POBA necesita más stents para conseguir la misma permeabilidad que el TASC C y D. Eso es lo que se lee aquí. Seguramente, incluso si hubiéramos incluido más pacientes, allí hubiera salido significativo, pero eso es lo que podemos interpretar aquí. Las variables clínicas, lo mismo, igual que en el global. En cuanto a costes, A y B es más barato, 5 euros, pero sale significativamente más barato. C y D, otra vez, problemas muestrales, seguramente no sale más barato, o sea, sale igual, como mínimo no significativo, pero si veis la diferencia, es una diferencia de 200 y pico euros. O sea, probablemente si hubiéramos incluido 10 pacientes más por grupo, a lo mejor
aquí hubiéramos tenido significación estadística. Por tanto, conclusiones sería, si utilizas scoring balloon, tendrías menos stents, sobre todo en lesiones complejas, mejor permeabilidad y la diferencia se va incrementando con el tiempo. Las UZAs curan antes y las reintervenciones, si son necesarias, ocurren después. Y para los directores de hospital, ganas dinero. Por tanto, el mensaje clave aquí sería: utiliza de entrada la herramienta correcta, porque la prevención es mejor que la cura. Viendo todo esto y ligando un poco con el workshop, ¿cuál es mi estrategia para preparar el vaso en el sector femoropopliteo? En lesiones no complejas, las típicas A y B, scoring balloon, el estudio que hicimos nosotros lo demuestra. ¿Por qué vamos a usar POBA? Es más barato, menos stents y mejor permeabilidad. Lesiones largas, sobre todo en mujeres, que sabéis que se pueden disecar más, scoring balloon también. Algunas veces, depende cómo crucemos, podemos hacer lo que llamamos mechanical atherothrombectomy. En recanalizaciones subintimales agresivas, quiere decir que prepares con lo que prepares, debido a tu recanalización sabes que vas a tener que poner un stent, porque has hecho una recanalización importante a subintimal, que vas a tener una disección limitante de flujo, ahí ya voy directo con un stent. Por tanto, no me voy a gastar el dinero de un scoring balloon o de una litotricia, me voy a gastar el dinero de un compliant, que es el mismo precio que en semi-compliant, para crear un espacio y poner el stent allí. Depende de la zona, lo veremos ahora, depende de la zona, un stent u otro. En stent o bypass de restenosis de stent o bypass, scoring balloons o aterotomo. En oclusión del stent, sobre todo, hacemos como primera opción mechanical thrombectomy, para intentar sacar el máximo material fragmentable posible, para intentar minimizar la embolización y si el tratamiento que sea mucho mejor, y a veces lo combinamos con scoring balloon. Y en lesiones altamente calcificadas, acordaros que este estudio no están incluidas las FANEL y 4, por tanto no podemos promover el scoring balloon para esto. Usamos IVL, atherectomy o no compliance, balones no compliance. En ese caso, si nosotros si consideramos que necesitamos un stent sí o sí, usamos no compliant para crear ese hueco y luego seguramente poner el supera, por ejemplo. Cuando usamos estos en lesiones altamente calcificadas es con la intención del leave nothing behind. Si vamos a poner un stent, vamos a usar no compliant para minimizar los costes, ¿vale? Y este es el algoritmo de tratamiento, el algoritmo en general, donde está puesto también el tratamiento. Es nuestro, es decir, no es que sea a la Biblia, no es que sea, es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros seguimos, porque nosotros hemos encontrado que a nosotros nos va bien. La lesión la cruzamos, somos cirujanos vasculares, si no la cruzamos, intraluminal, subintimal, catéter de entrada, etcétera, retrógrado, vamos a bypass o a cirugía abierta. Si la cruzamos, siguiente paso es el vessel prep. Y el vessel prep es el que nos va a mandar a nosotros, los que nos va a determinar qué tratamiento haremos nosotros. Tanto stenting o balón con droga. Nuestra primera ruta es balón con droga. El 80 y pico % de los casos hacemos balón con droga. ¿Por qué? Porque independientemente de la longitud, independientemente de si son oclusiones o no. ¿Por qué? Porque somos muy cuidadosos en preparar el vaso antes para poder seguir la estrategia de leave nothing behind. Depende del resultado de la preparación del vaso. Si no queda una disección limitante de flujo o recoil, balón con droga. Me da igual la longitud. Balón con droga. Balón con droga es un balón. Puede quedar disecado después del balón con droga. Si no queda disecado, hemos acabado, y si se ha disecado, ponemos el stenting. Podemos discutir qué tipo de stent, y se discute en función de dónde está. Si es en poplitea, ponemos miméticos, por ejemplo el Supera o el Renzan de Terumo. Bare metal stents prácticamente no uso, porque siempre pongo algo antirrestenótico
el sector femoral-popliteo, que a este nivel, después del balón con droga, dices ya lo tienes, por tanto podrías usar cualquier stent, pero no uso el bare metal stent. Incluso puedo usar el stent con droga porque la diferencia de precio no es mucha y me da mucha más seguridad en cuanto a permeabilidad, después de que la señal de mortalidad que hubo en 2018 con Katsanos evidentemente desapareció, ¿vale? Si la preparación del vaso en el primer paso ya queda disecado, entonces stenting. En función de dónde está la localización, si es una poplitea, no pongo ningún stent más que no sea mimético. En este caso es o Supera o Renzan de Terumo. Algunos cubiertos, depende, si hay trombo, sospecho que hay trombo, o es muy larga la lesión porque tenemos stents de 25, el Viavan de 25 centímetros. Bueno, mundo aparte es cuando son lesiones altamente calcificadas. En lesiones altamente calcificadas, preparación del vaso, depende, pues o no complayan si voy a poner un stent, o debulking o IVL si creo que puedo seguir con la estrategia de no dejar nada atrás.